disculpa, Tere, que te interrumpiera, pero era No, estaba perentorio arrancando, no te presentarte. preocupes. Adelante. Antes que nada, pues quería agradecer esta invitación. Me tomó un poquito de sorpresa porque tenía pues algún tiempo que no estuve muy pendiente con el acontecimiento de Valencia y por supuesto me removió mucho esos, esas actividades que tuvimos hace 25 años y yo estuve muy activa porque no solamente por mi empeño en estar en la gestión de riesgos urbanos, sino porque en ese momento, pues, la zona de La Guaira y de las lluvias era un tema que se estaba manejando ya. Veníamos, aunque hacía 50 años que había sido el último, se siguen dando. Nosotros en Venezuela, pues, estamos sobre todo en la zona costera, estamos muy acostumbrados a que desde el mes de mayo hasta el mes de octubre nos despedimos de las lluvias el 4 de octubre, generalmente el día de San Francisco, con el conocido cordonazo de San Francisco. Y seguían las lluvias. Con semanas anteriores se había presentado algunos problemas. Y cuando ocurre este hecho, inmediatamente nos reunimos en el Colegio de Ingenieros, varios profesionales de ese colegio, a ver de qué manera podíamos colaborar. Yo voy a seguir adelante. Antes que nada quería que viéramos algunas definiciones que yo tengo aquí y para aclarar los términos en los que nos estamos moviendo. Ya va que, okay. Aquí tenemos el riesgo de desastre ante eventos naturales excepcionales, que es la probabilidad de que ocurra un desastre debido a un evento natural excepcional. Se genera debido a que el ser humano ocupa áreas de potencial peligro en las que se pudieran producir eventos naturales excepcionales, los cuales constituyen un peligro para la vida y la propiedad de las personas. En cuanto al manejo de riesgos, que la mayoría de los que están atendiendo esta conferencia maneja, por eso no me quise extender mucho en el tema del riesgo y su relación con la amenaza y la vulnerabilidad. Sin embargo, bueno, aquí vemos en el gráfico, tenemos esa relación directa que existe entre el riesgo de que ocurra un desastre por la amenaza, que son aquellas variables que no podemos modificar, y la vulnerabilidad, que es justamente donde podemos entrar a mitigar las posibilidades de que haya un desastre. Entonces, hemos hablado sobre la probabilidad de que en un lugar determinado y durante un periodo de tiempo particulares y debido a la vulnerabilidad de los componentes expuestos, puedan producirse pérdidas humanas y o materiales como consecuencia de un evento hidrometeorológico. Los efectos de dicho evento pudieran ser de tal dimensión que produjeran un desastre. Con respecto a esto, tenemos que, yo no logro ver aquí la pantalla completa, no sé por qué razón. No veo la parte de arriba. Los eventos naturales no conducen, los desastres no son naturales, sino son desastres socionaturales. Cuando la gente habla de que hay desastres naturales, ya en los años 90, cuando fue el decenio para la reducción de los desastres naturales, así se le llamó a esa década al final del siglo pasado, ahí ya se empezó a insistir en que los desastres no son naturales, sino son socionaturales debido a la intervención del ser humano. Se producen los eventos naturales, pero no se excepcionales o recurrentes o ocasionales, y la intervención del ser humano en el medio ambiente sin tener en cuenta la posible ocurrencia de dichos eventos en el lugar correspondiente.
Y con respecto a ese tema, el anterior, pues podemos decir que es muy importante entenderlo, porque por ejemplo en el caso de los terremotos, si nosotros estamos en una zona donde no hay ningún componente expuesto al evento natural que sería el terremoto o en este caso el fenómeno hidrometeorológico, no se nos va a producir ningún desastre. Por ejemplo, en el caso de estar en un desierto, puede ocurrir un terremoto muy grande, como lo que ocurrió recientemente frente de las costas de San Francisco, que fue un terremoto de una gran magnitud y la gente de San Francisco, yo tengo muchos amigos y ni se enteraron cuando ocurrió, porque no hay elementos expuestos, fue muy adentro en el océano y no se produjo ningún daño ni siquiera. Entonces, en cuanto a la planificación urbana, es una de las maneras de poder nosotros reducir dentro del ciclo de desastres que incluye la mitigación del desastre, es decir, planificar por adelantado que no vaya a ocurrir un desastre. Y la manera mejor es tomando en cuenta las lecciones aprendidas, que como dijo Juan Antonio, y lo vamos a ver al final, que es el colofón de mi conferencia, que lo llamamos las lecciones no aprendidas. Generalmente los informes internacionales de los miembros de las Naciones Unidas, casi todos tienen en el informe una sección que se llama las lecciones aprendidas. Y hemos decidido decir, no, no son las lecciones no aprendidas. Vemos los ejemplos, pero no se hace caso de ellos. Son las lecciones no aprendidas. Entonces, aquí tenemos para María Elena Gómez, ella divide la ciudad en tres secciones. Tenemos la planificación urbanística, que es la actividad orientada a la planificación y diseño del espacio bidimensional de la ciudad. El diseño urbano, que es la actividad orientada a la planificación y el diseño de espacios tridimensional de la ciudad y sus sectores. Y lo que ella llama arquitectura, que es la actividad orientada a la planificación y el diseño de las edificaciones de la ciudad y sus componentes. Por lo tanto, esta parte de mitigación dentro del ciclo de los desastres, que es ver de qué manera, cuáles son las técnicas para que podamos evitar que se produzca un desastre, tenemos dos componentes. Uno es la previsión, tomar en cuenta qué es lo que vamos a hacer en caso de que se produzca un fenómeno hidrometeorológico de gran dimensión, y la atención. Sobre la atención, dentro de 2 días va a haber una conferencia que van a hablar allí. Por eso yo me he dedicado más a la parte de la prevención y de ver de qué manera pues, se puede hacer un análisis de estos daños ocurridos y teniendo la conciencia de que si no se establecen una serie de políticas en donde participen no solamente los profesionales, sino los funcionarios y los tomadores de decisiones del lugar, porque de nada sirve que los profesionales produzcamos informes constantes, muy detallados y muy profesionales, si después los tomadores de decisiones no los llevan adelante. Nos dice María Elena Gómez, en 3 visiones en perspectiva, un diseño urbano deseable y posible. Está publicado en la revista Urbana. Dice, la naturaleza compleja y abierta del sistema urbano le imprime un alto grado de interconexión a las acciones que sobre él inciden y dificulta enormemente el establecimiento de límites precisos entre las distintas
distintas escalas de intervención. Por eso el tener claro hasta dónde podemos llegar en cuanto a la planificación urbana, en cuanto al diseño urbano y en cuanto a la arquitectura, es muy importante porque allí se establecerán los distintos niveles de reglamentación para que se pueda evitar los desastres y sobre todo la intervención de espacios abiertos libres que se van ocupando indiscriminadamente. Cuanto a la tragedia de Vargas en 1999, tenemos Alejandro Linayo, recientemente le hicieron una entrevista el 12 de diciembre en El Pitazo, y el desastre fue de mucho impacto, dice Alejandro. El evento que lo ocasionó no lo fue tanto, porque fue un fenómeno de reconocida recurrencia histórica en donde cada cierto tiempo se dan unas condiciones climáticas que hacen que inmensas cantidades de lluvia caigan en la vertiente norte de la cordillera de la costa y se generen enormes flujos de material que terminan generando daños muy importantes en todo lo que esté allí ubicado, como poblaciones, infraestructura urbana y otras. Los datos registrados sobre eventos naturales similares datan de 1798. Desde esa fecha en adelante hay 18 a 20 eventos que han afectado de manera importante las poblaciones de La Guaira. Los que ocurrió en 1999 es que la población del estado Vargas, desde aquel entonces, desde el último importante que fue en 1951, es que la población del estado Vargas creció descontroladamente de manera urbana. Se convirtió en una ciudad dormitorio de Caracas y no se tomaron en cuenta las previsiones en cuanto a planificación y gestión urbana que ameritaba que se hubiera tomado en cuenta las experiencias pasadas y hubo que pagar muy caro por ello. Esto es un comentario que es recurrente porque los que estamos en el tema de la reducción de los desastres producidos por eventos naturales, nos preocupa inmensamente este tema y por eso se hace recurrente que las lecciones no se toman en cuenta. En cuanto al estado Vargas, hoy en día, transformado en el estado La Guaira, desde 1998, creo que es, se ubica en la región costera de Costa Montaña al norte del estado Miranda y el distrito capital. Antes La Guaira le pertenecía al Distrito Federal, pero a partir de 1998 ese municipio se elevó a estado. O sea que estamos hablando del estado Vargas, pero hoy en día realmente es el estado La Guaira. Y está ubicado donde lo pueden ver aquí, es una franja en la costa de Venezuela. Y vamos a ver cómo se caracteriza esta zona del norte de Venezuela. En esta perspectiva tridimensional desde el norte se evidencia la estrecha franja litoral de zonas bajas donde se asientan los centros poblados. La montaña está muy, muy pegada al mar. Fíjense que Caracas está aquí en un valle, tiene entre Caracas y la zona de, aquí es donde están el aeropuerto y el puerto. Hay mucha gente que llega al aeropuerto me dice, estuve en Caracas, porque hice escala en Caracas. Y le digo yo, no puedes haber hecho escala en Caracas porque entre La Guaira y entre Maiquetía y Caracas hay una montaña que tiene su pico más alto es de 2.700 metros. Entonces, y Caracas llega a tener, está clasificada como que tiene 950 metros de altitud. Entonces, estos son cerros que son muy pendientes, toda esta zona, y esto se extiende, es la cordillera de la costa, y como dice aquí, los profundos surcos en el flanco de esta zona son las cañadas, las quebradas que drenan las aguas de lluvia hacia el mar.
En el caso del fenómeno que ocurrió el 15 de diciembre de 1999, una vaguada, es decir, una nube de agua que permaneció 2 días encima de la montaña y una acumulación enorme de agua que se convirtieron en esos pequeños riachuelos que bajan por la montaña, que los podemos ver en los grandes ríos que se llevaron por delante todo lo que encontraron. Aquí lo que vemos que debido a su pendiente tan fuerte, cualquier cantidad de agua que se pueda acumular en estos lugares, pues se van convirtiendo en riachuelos, en ríos más grandes y unos flujos de materiales, porque toda esta zona es de materiales blandos, y se van convirtiendo y van arrastrando todo ese suelo. Lo que ocurrió en Vargas es que se fueron formando pequeñas represas en esta zona de la montaña y esas represas al mismo tiempo no tenían fuerza, se desbordaban y lo que hacía que bajaran con mayor velocidad. Entonces aquí vemos en el mapa de Venezuela, estas fueron las zonas más afectadas por la temporada de lluvias. Sin embargo, vemos que la zona aquí esta es la zona de Vargas, lo que era Vargas, y ahí es donde se producen los mayores daños. Es una franja de 170 kilómetros del litoral central, 807 hectáreas de zonas urbanizadas fueron arrasadas por los aludes torrenciales de barro y piedra. Más de 8.000 viviendas quedaron destruidas o dañadas, quedando afectadas unas 80.000 personas. Decenas de miles de fallecidos o con paraderos desconocidos. Pérdidas cuantiosas, aproximadamente 15% en la infraestructura urbana y en vías interurbanas. Colapso funcional de la mayoría de las instalaciones médico-sanitarias. Aquí vemos en este plano elaborado por Sergio Mora con base en información recopilada por Roberto Sancio y Daniel Salcedo y que apareció en la prensa nacional en diciembre del 99. Aquí se puede ver claramente las áreas de deslizamiento, erosión intensa, los cauces y torrentes que serían estas de color anaranjado, los conos de eyección reactivados, sedimentación e inundación violenta. Los conos quedaron, se producen al llegar, al abrirse estas montañas hacia el mar, en esas zonas que han ido acumulando sedimentos y se forman como unos abanicos, eso es lo que llamamos los conos de eyección reactivados. Y las plumas de sedimentación litoral, es decir, donde se incluyen esos sedimentos que vienen arrastrados desde la montaña. Aquí vemos la formación de esos conos, cómo se abrieron y llenaron pues la costa, allí creció. Tenemos las zonas que las vamos a ver en fotografía de los corales, Camurichico, Macuto y Punta de Mulatos, y cómo se forman. Y claro, en estas zonas, al ser más planas por toda esa acumulación que se ha traído desde el cerro, hace que sean inmediatamente tomadas, o bueno, con el tiempo, se van tomando, se van olvidando, se van relajando las normativas y cuando viene el próximo evento, pues se ocurre lo que ocurre. Aquí tenemos una cronología de la tragedia. El 15 de diciembre, las fuertes lluvias de los últimos días dan origen a extensos deslaves y derrumbes en las laderas montañosas de la serranía del Ávila. Las precipitaciones, en el 16 de diciembre, las precipitaciones aún continúan. 11 estados del país se encuentran afectados por el fenómeno meteorológico. Las zonas más afectadas corresponden al estado costero Vargas. Me disculpan, yo marqué en blanco
lo más importante, porque como estamos tan cortos de tiempo, quería tener el informe allí, pero les voy leyendo lo que es más importante. El 17 de diciembre, es decir, hoy hace 25 años, luego de que el tiempo lo permite y con todas las vías de acceso colapsadas por derrumbes en el estado Vargas, se inicia la ayuda por aire a dicha entidad desde Caracas. Fue notable cómo los helicópteros pasaban la montaña para poder llegar, porque esas áreas estaban completamente aisladas, no se podía llegar a ellos. Y continuaba el flujo del agua, se iba acumulando, iba creciendo. La velocidad con que venía, bajaba el agua con todos esos sedimentos era altísima, y por eso vamos a ver algunas de las fotografías, que es impresionante cómo llegaron a arrastrar piedras, peñones, que llegaban a medir hasta 10 metros. Los servicios de meteorología de Venezuela, Brasil y Estados Unidos confirmaron en ese momento que las lluvias continuarían en la zona por los próximos días. El 20 de diciembre el gobierno nacional declara a 1.500 a 3.000 muertos, la mayoría desaparecidos, cerca de 94.000 damnificados y más de 130.000 evacuados como consecuencia de los deslaves. Es importante mencionar que en la gestión de desastres, hasta que el gobierno nacional no declara que hay un desastre, no se puede solicitar la ayuda a los organismos internacionales. Tan pronto se declara situación de emergencia y la situación de desastre, es que las Naciones Unidas pueden movilizar a sus miembros para que cada uno de ellos vaya a hacer evaluación de daños al lugar del desastre, para de esta manera establecer los mecanismos para las ayudas internacionales. Se declara estado de emergencia en 8 de las 23 entidades del país. El 21 de diciembre la cifra de muertos asciende a 16.000 según estimaciones del gobierno. Contingentes de las Fuerzas Armadas y voluntarios comienzan un rescate por todos los medios posibles. Aquí barcos de la Armada atracan en las costas del estado Vargas a fin de evacuar a los sobrevivientes. Es que además con las lanchas pequeñas, las embarcaciones pequeñas, no se podía llegar a estos lugares, y por eso pudieron hacerlo a través de un barco que fuera a ubicarse lo más cerca posible de la costa y así poder sacar a los sobrevivientes. En ese momento, un alto funcionario del gobierno estimó que los fallecidos por el desastre podían alcanzar las 30.000 personas. Aquí vemos este gráfico, que es muy ilustrativo, que está basado en los esquemas presentados por la Dirección General de Cuencas Hidrográficas del Ministerio del Ambiente, en el gráfico 3 del informe de la CEPAL y el PNUD. Aquí vemos la situación inicial antes de que ocurrieran las lluvias, y podemos ver cómo aparecen las precipitaciones intensas. Son los cerros muy pendientes. Fíjense que aquí lo marca, dice que va desde 0 hasta 2.765 metros de altura. Y cómo en estas zonas, que además está sobre los sedimentos de desastres anteriores, cómo se va con las lluvias, cómo se va arrastrando, se van arrastrando no solamente las piedras, sino los árboles y todo lo que encuentra en su camino, y esto llega a las zonas pobladas con una destrucción total o parcial de edificaciones e infraestructura urbana. Con esta crecida torrencial y violenta, que un flujo de lodo que llegó en esta zona, se llegaron a encontrar lugares donde habían 12 metros de profundidad del lodo arrastrado desde la montaña. Y la nueva línea costera, fíjense aquí, cómo la línea esta, fíjense que aquí está, aquí, y cómo se llega a formar toda esta nueva arrastre que veíamos
lo vamos a ver, mejor dicho, ahora en la foto. Y tenemos la identificación de los aluviones, del lodo y los suelos saturados y las rocas meteorizadas. Aquí vamos a ir viendo esta. Sí, aquí está. Aquí tenemos en la Guaira Maiquetía. La Guaira Maiquetía es la zona, fíjense que quedan muchas edificaciones históricas de la época de la colonia. Es el centro original de estas poblaciones. Y aquí vamos a ver en esta misma zona cómo se formaron esos aludes, que fíjense aquí en esta zona, cómo quedan en pie estas casas. Sin embargo, todas estas zonas de aquí se llenaron de lodo. Esto es en el puerto de La Guaira, los contenedores. Eso fue terrible porque toda la comida que llega a Venezuela y todo lo que llega a Venezuela del exterior entra principalmente por el puerto de La Guaira. Es un gran puerto, y todo lo que se encontraba allí pues pereció. Aquí tenemos en la zona de Tanaguarena, fíjense la dimensión de las rocas, es tremendo. Allá está la costa, estos edificios que indudablemente son muy caros, son de clase alta porque están en la línea de playa, y todas estas viviendas que son segundas viviendas, o eran la mayoría de ellas. Y como todo este material que viene de la montaña se llevó por delante todo lo que hubo aquí. Ya cuando llegó a esta zona, pues debe haber habido una reducción de la velocidad, y estas casas deben haber estado muy bien construidas, que no les pasó nada. Aquí vamos a seguir viendo estas imágenes de la urbanización Los Corales, que fue uno de las zonas más golpeadas. La urbanización Los Corales, de clase alta, media alta y alta, fue un desastre anunciado. Esta zona había sido devastada en el año 50. Yo recuerdo de pequeña haber pasado, que pasábamos para ir hacia la zona de Tanaguarena. Como eso es una zona muy estrecha entre la montaña y el mar, pues la carretera que va por esa zona es una carretera muy pequeña, y cuando entrábamos a la zona plana de Los Corales, veíamos que había un espacio abierto completamente. En los años 60 se construye una urbanización muy lujosa. Sin embargo, yo hablé con uno de los diseñadores que estuvo en esta urbanización y dice: nosotros dejamos los espacios reglamentarios, pero lamentablemente se violaron las normas que se establecieron en ese momento, y por eso tenemos lo que tenemos. Porque el cauce del río son 50 metros que se deja desde la mitad del cauce del río, del eje del río, antes de que se pueda construir cualquier edificación. Sin embargo, ahí se pudo ver que estaban montados prácticamente encima del lecho del río, estas urbanizaciones. Esto también es la zona de Los Corales, fíjense la dimensión. Y en estas son impresionantes porque, fíjense este edificio, cómo tiene las rocas que vinieron desde arriba, cómo se llevó las paredes y quedaron las rocas allí montadas. Este es un edificio diferente, tiene unas características muy parecidas a estos que eran los edificios típicos del sitio, pero es otro edificio también. Fíjense también aquí la dimensión de las rocas. Aquí estamos viendo con el mar a la espalda y la montaña de frente, y en este caso estamos con la montaña atrás y la playa, el mar de frente. Aquí vemos
Fíjense, este edificio es este y este es este que está aquí. Este es el caso de Carmen de Uria. Es una de las zonas más afectadas. Fíjense, esta es una vista aérea de Carmen de Uria, allí pasa el río. Y esto fue en 1995 y esto es ya después del desastre. Fíjense cómo se abre aquí el cono de eyección y cómo arrastró toda la que estaba a su paso. Aquí vemos otras fotos de allí mismo. Y aquí tenemos un resumen de estos sitios más importantes que son los que vimos en el plano anterior. Donde tenemos Camuri Chico, donde hay un club muy bueno de clase alta y muchas viviendas. Y podemos ver, sin embargo, que en esta zona aquí ya había asentamientos populares de autoconstrucción. En la zona de Puerto Azul es también otro club muy importante. Perdón. Y es el río Naiguatá, el que allí sale. Tenemos Carmen de Uria, que es lo que acabamos de ver, la zona aérea. Aquí tenemos, esto es ya en el año 2024. Quise mostrarles cómo esos abanicos que habían quedado devastados, esas urbanizaciones que habían quedado devastadas, como a los 25 años ya están completamente pobladas. Si vemos esas zonas que fueron las más afectadas, fíjense la densidad de construcción que hay en Camurichico, el Club Puerto Azul reconstruido totalmente, y tenemos los corales también densamente poblados y está asentado sobre los lodos que bajaron de la montaña. Y el núcleo de la Universidad Simón Bolívar reconstruido nuevamente. Comenta Alejandro Linayo, muy interesante ver que el único lugar donde se ha preservado la memoria y no se ha vuelto a ocupar es Carmen de Uria, en donde hoy solo viven unas 20 familias cerca de la carretera. Fíjense cómo esta parte quedó eh, sin nadie. En cuanto a las reflexiones y propuestas, va a pasar muy rápido porque quiero que veamos el video. Y aquí, bueno, Tere, se habla de estamos, las... Sí, estamos con el tiempo, ya lo estamos en sé. tiempo, sí. Sí. Entonces, vemos también que hay una serie de manuales de evaluación de desastre por los organismos internacionales y estudios que se han realizado por la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a ver este video de 4 minutos de Sergio Marín Ernst, titulado Vargas, 20 de enero de 2000, fotografías tomadas en enero de 2000, un mes después de los aludes. Él estará en el momento del foro y cualquier pregunta que tengan al respecto, pues podrán hacérsela. Disculpa, Teresa, se me ocurre que de repente, Sergio, si estás por allí, pudieras abrir tu micrófono y de repente relatarnos un poco estas fotografías que tú mismo tomaste Sí, hace 25 voy. años. Esto es Camerún. Si podemos echar atrás un momentico. A ver, vamos a ver. Aquí estamos ya. Sí, lo primero que vamos a ver es una vista aérea de Camuri Chico, donde había un balneario público. Esto que vemos aquí fue totalmente tapiado. No existen ni las edificaciones ni nada, ya quedó tapado. Luego vamos a ver los corales, la urbanización que comentó la doctora Guevara. Fíjense la devastación. Llama la atención algunas figuras que vamos a ver posteriormente, cómo quedaron aplastados algunas camionetas de transporte público. Ahí las vemos a la derecha. Ahí están las camionetas totalmente destrozadas y bueno,
Todos estarán edificaciones de playa y de algunos pobladores que eran empleados del aeropuerto. Esta edificación, vemos un pórtico que fue derribado por las rocas y en el cuarto nivel vemos esas rocas que tienen el tamaño de un Volkswagen Escarabajo, más o menos. Aquí se ve la devastación. El río Naiguatá en la zona de Puerto Azul, vamos a ver al inicio estas zonas de flujos superficiales que arrastraron materiales que fueron a dar más abajo. El río Naiguatá totalmente colmatado, esta es la marina, totalmente rellenada por el material que vino de la montaña. Aquí vemos las embarcaciones. Más adelante llama la atención, esto aquí es prácticamente encima de la piscina y vemos la plataforma de salto que tiene como proporción 10 metros y la piscina está totalmente tapada. El río Migueleno que va de descarga hacia la Universidad Simón Bolívar, ahí vemos el cauce totalmente lleno de sedimentos, colmatados y ahora más adelante vemos, esa es la zona del núcleo de Vargas de la Universidad Simón Bolívar totalmente lleno de sedimentos y las rocas destrozaron gran parte de las estructuras. Ahí vemos toda la devastación. Una Sí, perdóname que te urbanización. interrumpa un segundito, pero quiero hacer notar que la casa de la universidad que estaba en el cerro no le pasó nada. Sí. Carmen de Uria, donde hubo mayores daños, vemos ahora todo, prácticamente las edificaciones estaban en el cauce viejo. Vale destacar que para poder edificar el río fue canalizado hacia la margen izquierda y después el río se metió directamente por el centro, por el viejo cauce. Llama la atención en algunos sitios que no hubo más socavación porque estaba la roca. Ahí vemos la roca virgen. Y en esa foto que vemos, que vamos a ver más adelante, tenemos un elemento de escala muy interesante o lamentable. Y es que si vemos la altura del entrepiso de la edificación, que es algo así como 6 metros, si contamos hacia abajo, aquí, por ejemplo, vemos que hay una socavación del orden de 15 metros, como se ve aquí. Y bueno, aquí al final vamos a ver un acercamiento de algo dramático. Esa pared que se ve en esa edificación tiene algo escrito que dice, familia Párraga, gracias a Dios, todos vivos. Bueno, muchas gracias por Gracias, haberme. gracias a ti. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, Bueno, muy vamos a bien. cerrar ya. Este fue un video que hicimos, que pudimos, bueno, es un video, es la recopilación de algunas fotos que pudimos hacer porque nos solicitaron un servicio de ingeniería para relocalizar el acueducto de Naiguatá que fue destruido. Y el piloto del helicóptero que nos llevó a la zona para reconocer el área, muy gentilmente nos llevó por todas las zonas de desastre. Y gracias a eso se pudieron hacer estas fotos. Sí. Entonces aquí como colofón vamos a ver que generalmente los informes presentados por los especialistas para hacer los informes después y la evaluación de los daños producidos desde las fases de atención y recuperación de un desastre producido por un evento natural excepcional, encontramos que en ellos se incorporan párrafos concluyentes sobre las lecciones aprendidas de dicho evento, con el fin de tenerlas en consideración para evitar que una situación similar ocurra nuevamente. Aquí vemos que se marcan las lecciones aprendidas, sin embargo, constantemente podemos confirmar que debemos considerarlas más bien como las lecciones no aprendidas. Bueno, muchas gracias. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Teresa. Gracias a Excelente. ustedes. Una manera muy...